Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a una nueva conferencia de los días jueves. Es un honor para mí acompañarlos una vez más. Para los que no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Miranda y el día de hoy tenemos nuevamente al arquitecto Joel Gámez con un tema súper interesante que nos va a dejar una gran enseñanza, pero sobre todo una gran reflexión. Porque para los que ya nos han acompañado a conferencias anteriores, saben que más que conferencias, abrimos un espacio de reflexión y de opinión abierta. Es decir, aquí nadie pretende tener la razón y para nosotros es muy importante que ustedes participen, ya sea por medio del chat o levantando la manita aquí mismo en la plataforma de Zoom. Pueden dejar sus comentarios y si levantan la manita, pues les podemos abrir el micrófono para que puedan participar. El tema del día de hoy es el miedo en la toma de decisiones. Cabe mencionar que esta conferencia o esta plática la vamos a tener dividida en dos partes, ya que alrededor de las 6:50, antes de las 7 de la tarde, vamos a tener un pequeño break, un pequeño descanso, en donde ustedes van a poder aprovechar para ir por un vasito de agua, un café o simplemente para hacer un cambio de estado para mantener el nivel de energía elevado. Ya regresando del break, vamos a continuar con el tema y sus preguntas y sus dudas. Ya sabiendo esta información, quiero hacerles una petición, ya que en este momento Luis nos va a hacer el favor de poner el link de la conferencia en el chat para que ustedes se lo puedan enviar a algún familiar o algún amigo que les pueda interesar el tema del día de hoy. Como les comentamos, es el miedo en la toma de decisiones. Así que lo único que tienen que hacer es copiarlo del chat y enviárselo a ese familiar o ese amigo que les pueda interesar la conferencia para que nos acompañe. Ahora les voy a platicar un poquito más acerca del arquitecto Joel Gámez. Él es empresario, es instructor y conferencista, es originario de Monterrey, Nuevo León, está titulado en las carreras de Ingeniería Industrial y Arquitectura por la UANL, cuenta además con 3 maestrías en el área de Administración, Finanzas y Mercadotecnia. Es instructor, coach y evaluador de competencias laborales ante el Sistema Nacional de Competencias SEP Conocer. Es Master Coach y director de Atrae, empresa especializada en la formación de profesionales en el coaching y desarrollo humano. Ha diseñado e impartido diferentes talleres y entrenamientos en el ámbito empresarial y personal, en donde desarrolla conceptos como el éxito en la vida es ir acumulando logros, aunque muchos de estos están disfrazados como fracasos. El no tomar riesgos es un enorme riesgo. Somos el resultado de nuestras decisiones y acciones. La responsabilidad es inherente a la persona y la filosofía de la empresa, solo el hacer lo hace. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al arquitecto Joel Gámez. Arqui, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está el día de hoy? Ahora sí ya abrí mi micrófono, ya iba tirando para el monte, ya venía de regreso. ¿Ya iba a la mitad de la conferencia, Este, Arqui? ya estaba cerrando la conferencia yo. Este, Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miranda, todo bien y pues con ganas, con entusiasmo y dispuesto a escucharlos, a ver qué es lo que ustedes opinan. Yo estaba haciendo una reflexión y dije, ya me estoy cansando de estarme escuchando a mí mismo, creo que ya es el momento de empezarlos a escuchar a ustedes. Tanto que me dicen que no sé escuchar y que no me callo, bueno, pues va a ser el momento en el que ustedes ahora se van a explayar. Tienen sus 5 minutos, péguenle al mono, ¿cómo? Tírenle al mono o algo. Entonces, aquí me van a tener. Como bien dice Miranda, este es un espacio para que tiene como objetivo el generar una reflexión en nosotros mismos. Una reflexión no es un razonamiento, una reflexión es soltar la posibilidad de observar algo distinto. A diferencia de un razonamiento que es buscar la razón del porqué de las cosas. A nosotros nos han enseñado a razonar, a encontrar el porqué de las cosas y a veces nos paralizamos de tanto análisis, de tanto razonamiento, esperando encontrar el para qué o el por qué, más bien, encontrar el por qué sucedió esto, por qué sucedió aquello. Y ahorita con el tema del miedo como factor en la toma de decisiones, ahí es donde entra mucho la parte de razonamiento y queremos razonar
nuestras decisiones de modo tal a que voy a hacer algo única y exclusivamente cuando esté seguro, cuando ya haya analizado todas las posibilidades para hacerlo. Pero ya cuando creo tener todas las posibilidades analizadas, ¿qué creen? La novia ya se me fue. Entonces, pues, ¿de qué me sirvió tanto razonamiento? El empleo ya lo tomó otro, la oportunidad ya fue ocupada por alguien más y pues nos quedamos como el perro de las dos tortas, ¿sí? Y ese es el tema de hoy, eso es lo que hoy vamos a poner en la mesa, nuestros miedos y el cómo nuestros miedos nos apoyan y cómo nuestros miedos a veces nos impiden el no tomar una decisión. Pero antes de eso, yo creo que le vamos a dedicar un momentito a el miedo en sí, a la emoción de el miedo, identificar el miedo. Si estamos hablando de miedo, pues creo que lo que menos podemos esperar es que sepamos un poco de lo que estamos hablando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el miedo para ustedes? Así rapidito, contéstenme en el chat para ir leyendo algunos puntos de vista o algunas interpretaciones, algunos conceptos de ustedes mismos. ¿Qué es el miedo? A ver, por ahí, Les ¿qué vamos es a el dar miedo? unos segunditos para... Recuerden que pueden participar por medio del chat y la pregunta que lanza el Arqui es, ¿qué es el miedo para ustedes? ¿Qué es el miedo? Y alguno de los comentarios que hay en este momento, Arqui, dice, es temor a lo desconocido, dice una persona. Ok, temor. El temor lo confundimos con el miedo, pero el temor siempre está sustentado en el futuro, en un futuro que no sé si llegue o no llegue. El miedo normalmente lo identificamos más en el ahora, en el presente, en lo que estoy transitando. Y la diferencia entre el miedo y el temor es que el temor es la historia que yo me hago de lo que puede suceder. Y yo no sé si suceda o no suceda. En la toma de decisiones hay mucho temor de por medio, hay mucho temor, ¿sí? Y me dicen, me decían, temor A lo desconocido. a lo desconocido. Temor a lo desconocido, miedo a lo desconocido, yo ya no puedo sustentar que se dice mucho. Antes se decía más, pero ahorita como que si ya no se dice tanto a lo desconocido, porque los que saben de esto ya se han dado cuenta o ya nos proponen que yo no le puedo tener miedo a lo que no conozco. A lo que no conozco, por lo menos interpretativamente, a lo que no me imagino, a lo que no pasa por mi lenguaje. Es decir, si yo no le pongo palabras, entonces no le puedo tener miedo. ¿Sí? Le empiezo a tener miedo cuando le pongo palabras a las cosas, ¿sí? Ok, estamos revisando. Las respuestas están bien. Luego me van a volver a regañar, es que siempre les llevo la contra, que simplemente estoy poniendo diferentes puntos de vista. No es para que consideremos, es que el Arqui dijo que era esto y eso es, y déjame lo apunto y me lo prendo de memoria. No se trata de eso, es reflexionar y ver la posibilidad de otros puntos de vista. ¿Tenemos algún otro comentario? Sí, hay varios comentarios, de hecho. Otro de ellos dice, es la inseguridad al hacer algo. Muy bueno, muy alineado. Inseguridad, hacer algo. Está muy alineado con lo del miedo.
El miedo habla de una amenaza. Perfecto. Muy bien. Otro comentario dice, miedo para mí es imaginar que algo malo pasará. Fíjense cómo nosotros mismos reconocemos. Imaginar que algo va a pasar. Y esto es importante porque el miedo no tiene, eh, no hay nada que genere miedo. Lo que genera miedo es mi interpretación. Y como yo estoy interpretando que algo puede suceder, entonces me está dando miedo. Pero dónde nació el miedo? El miedo no está ahí, no está acá, no está allá. El miedo está en mi interpretación. Perfecto. ¿Hay algo más? Sí, otro dice, para mí es lo que pasará en él, si es bueno o malo. Lo que pasará. Seguimos hablando de un temor, de algo hacia el futuro. Ok, creo que todos estamos alineados y ninguno está equivocado. A final de cuentas es una concepción de una emocionalidad y es mi emocionalidad a la que le estoy poniendo palabras. Y si esas son las palabras que yo requiero para expresarlo, bienvenidas esas palabras. Ahora, les decía, vamos a empezar a retomar primero el miedo y vamos a verlo como la emoción, como una emoción. El miedo es una emoción primaria, no es una emoción fundamental, no es una emoción, ¿cuál es el otro concepto que le ponen? Elemental, no es una emoción, se me fue el nombre, al ratito me acuerdo. Eh, Es una emoción primaria. Cuando decimos emociones primarias, son las emociones con las que nacemos, las que ya heredamos, las que traemos en nuestra genética. Los niños, los bebés, los recién nacidos ya tienen esas emociones primarias. Nadie se las enseñó, pero ya las tienen. Emociones primarias. Nosotros las dividimos en tres grupos de emociones primarias. El primer grupo son las emociones que van alineadas a la sobrevivencia, ¿sí? Los seres humanos cuando nacemos ya tenemos instintos de sobrevivencia. El bebé tiene miedo, ya nacemos con el miedo. Otra emoción primaria es el asco. Algunos de nosotros ni siquiera habíamos considerado o durante mucho tiempo de nuestra vida no consideramos que el asco fuera una emoción. Nosotros decíamos, pues el asco, pues el asco es algo que te da como para... El asco es una emoción dirigida hacia la sobrevivencia. El asco, el juicio del asco es, juzgo que esto me puede hacer daño. Por eso los niños también vomitan, por eso les quiere uno atascar el biberón a fuerza y lo escupen, lo sacan, porque simplemente les da asco. ¿Cuántas veces no le hemos dado una medicina a un niño y le tapamos la nariz y órale, ahí va? ¿Ustedes creen que esa medicina le está haciendo algún bien al niño? Digo, no dudo que sí le haga un bien, pero no le está dando el beneficio que proporciona esa medicina porque simplemente su organismo, su emoción, le dio asco y él juzga que eso le puede hacer daño y lo quiere sacar de su organismo, ¿sí? Y otra emoción dentro de estas, de las emociones de la sobrevivencia, la otra es la ira. La ira es una emoción que también nos permite, nos ayuda, nos fortalece o nos alinea a la sobrevivencia, a proteger lo que tengo. Tengo ira porque simplemente juzgo que tengo derecho a esto. Y si no me lo dan, y si me lo quieren quitar, juzgo que me están haciendo un daño, ¿sí? Ok. Otras emociones encaminadas a la sobrevivencia, algunas más relacionadas con el aprendizaje, como el asombro, la sorpresa, la tenacidad, la curiosidad. Otras emociones primarias enfocadas a la convivencia, como puede ser la satisfacción,
como puede ser la sumisión, como puede ser el amor en diferentes ámbitos, como el amor de incondicional, el amor de posesión, el amor filial, la libido, están relacionadas con el amor. La característica de las emociones primarias es que las tenemos ya insertadas en nuestros genes, inclusive las compartimos con otros seres vivos, no son exclusivas de los seres humanos. Ya, por ejemplo, el temor no es una emoción primaria porque el temor es resultado de una reflexión mía y los animales no reflexionan. Los animales tienen miedo, punto. Ahorita tienen miedo, pero no viven con miedo, ¿sí? Y nosotros nos da miedo y podemos vivir con temor, ¿sí? Entonces, el hecho de que sean emociones propias del ser humano y nada más nuestras, son emociones primarias y las podemos estar compartiendo con otros seres vivos, mamíferos esencialmente. Ok, les preguntaba, ¿qué es el miedo? No sé si hay alguna otra opinión. Sí, otra de ellas dice sensación no agradable que me hace creer o percibir un peligro, ya sea que sea real o de mi imaginación. Ok. Eso que nos acaban de compartir es con lo que más comulgamos dentro de la comunidad, dentro de nosotros, dentro de la ontología del lenguaje, dentro de la comunidad ATRAI. Nosotros consideramos el miedo es el juicio. Yo juzgo que puedo perder algo, que hay un riesgo de perder algo. Entonces, cuando yo percibo que hay una posibilidad real o imaginaria de perder algo, entonces estoy juzgando la posibilidad de pérdida y esa posibilidad de pérdida, ese es el miedo. Identifiquemos nuestros propios miedos. Y lo primero que decimos es, cuando reflexionemos un poco en el miedo, hagamos una reconstrucción de dónde viene o el de para qué lo estoy sintiendo, y siempre hay un juicio y siempre hay una posibilidad de pérdida. Es decir, si yo me pongo a pensar en algo y digo, me dio miedo, pero no existía la posibilidad de pérdida, cánijo, entonces no era miedo, era otra emoción. Y eso es lo fantástico de la emoción del miedo. Es una emoción tan amplia, tan compleja, con tantas aristas que no voy a decir la palabra nunca, pero difícilmente la puedo identificar como miedo solo. Siempre va acompañado de algo, siempre va acompañado de otra emoción. Por eso son emociones muy complejas. El miedo es muy complejo. Sin embargo, cuando alguien nos pregunta qué emoción estamos transitando y queremos identificar una emoción, el 50% de las emociones que identifico, las identifico como miedo. ¿Por qué? No porque el 50% de mis emociones sea miedo, sino que en el miedo a veces estoy frustrado, pero lo identifico como miedo. A veces me siento amenazado, pero lo identifico como miedo. A veces me siento juzgado, pero lo juzgo, vaya, y involucro la parte del miedo. Reflexionenlo tantito. ¿Qué emoción recuerdan? Y luego veamos de qué otra emoción estaba acompañada. Y vamos a identificar que si es miedo, normalmente no la voy a ver solo. ¿Sí? Identifican, por ejemplo, la emoción del miedo sola.
¿Quién me puede decir, es que a mí me da miedo esto y es únicamente miedo? ¿Por qué pongo esto en la mesa? Para que reflexionemos que el miedo es complejo y que cada uno de nosotros tiene una percepción de acuerdo a nuestra historia sobre el miedo, ¿sí? Entonces, difícilmente identificamos el miedo como, esto es meramente miedo. ¿Pudieron identificar un miedo a algo que sea exclusivamente miedo? Sí, pero, dicen que miedo a morir. ¿El miedo a morir o el miedo a dejar a alguien? ¿No hay algo de nostalgia? ¿Sí? Digo, no es por matarles el gallo, sino reflexionemos y siempre hay algo, el miedo va, y unos es, pues yo tengo miedo de dejar a alguien, otros es, pues yo tengo miedo a que a esa persona que deje le pase algo, yo tengo miedo a no ver, a morir y no ver crecer a mis hijos, yo tengo miedo y va acompañado de nostalgias, va acompañado de otras emociones, ¿sí? Ok, eh, ¿cuántos miedos hay? Los que ustedes piensen más uno. Muchísimos miedos. Miedo a las alturas, miedo a estar solo, miedo a estar acompañado, miedo a la oscuridad, miedo al silencio, miedo al ruido, miedo a la calle, miedo a la casa, miedo al miedo a subirme al elevador, miedo a... vivimos inmersos en los miedos, ¿sí? Pero a alguien se le ocurrió hacer como una especie de selección y agarró esencialmente tres líneas, ¿sí? Uno son los miedos relacionados a mi imagen, miedos relacionados al qué dirán. Curiosamente, el miedo a perder mi imagen es el miedo estadísticamente hablando más frecuente. Inclusive es más frecuente que el miedo a la muerte. Miedo es la vergüenza, es miedo al qué dirán, miedo a hacer el ridículo, miedo a que se burlen de mí, miedo a que piensen mal de mí, miedo a hacer, a no cumplir con las expectativas de alguien, miedo a no hacer correctamente algo. Todos esos miedos relacionados a la imagen, a fortalecer o a disminuir mi imagen, son miedos relacionados a mi imagen. Miedo a equivocarme, miedo a no cumplir las expectativas de otra persona, a hacer el ridículo, todo eso, todos esos miedos son miedos relacionados con la imagen, ¿sí? Hay otro que es todo lo relacionado a mi integridad. Ahí es donde entra miedo a perder la salud, miedo a perder la vida, miedo a perder. Hay un miedo que es que nos da miedo a el abismo, a caerme, a sentirme en caída. Bueno, ese está relacionado con el miedo de perder mi integridad, de que si me voy a caer, no es la caída la que me da miedo, lo que me da miedo es la llegada. Y yo sé que donde llegue
voy a rebotar, o me voy a pegar en la cabeza, o me va a sangrar, o me voy a quebrar un brazo, o me voy... Ese es un miedo y está relacionado a perder mi integridad, a perder mi físico, a perder mi salud, a perder mi vida inclusive. Ese es el segundo miedo más nombrado. No estoy hablando miedo a la muerte, sino el miedo a la muerte va dentro de este grupo de miedos, ¿sí? Y el tercer grupo, no sé por qué serán tres, a alguien le gusta el tres y dejaron el tres, pero el tercer grupo es miedo a la autosuficiencia, miedo a la libertad, miedo a yo tener la capacidad o la competencia de poder hacer algo por mí misma. Le tenemos miedo a ser dependientes o a depender de alguien o de algo, ¿sí? Entonces, ese es un miedo muy, perderle miedo a mi autonomía, a mi independencia, a mi capacidad de acción, a yo poder hacer las cosas y de repente verme limitado y ya no poder hacer las cosas por algún problema físico, por algún problema mental, por algún problema normal o una incapacidad o un accidente, pero me da miedo el no poder ser autosuficiente, sustentable por mí mismo, ¿sí? Entonces, dentro de estos tres grupos podemos aglutinar miles de miedos. Cuando el miedo, decimos, hay miedos que me llevan a no ser funcionales. Es decir, yo ya no puedo hacer una vida, y voy a decir la palabra normal, aunque no sé qué signifique para una vida normal, pero pues, pues es la palabra que tengo ahorita en la punta de la lengua. Yo ya no puedo hacer una vida normal debido a los miedos que estoy transitando. Entonces, ahí es donde el miedo ya es una patología. El miedo es una fobia, las conocemos como fobias. Y tenemos también infinidad de fobias. Una de las propuestas que más manejamos es que, o que más se manejan, es que a los miedos hay que enfrentarlos y confrontarlos. Es decir, hay que atravesar el miedo. Y una vez que atravesamos el miedo, nosotros mismos decimos, ay, si no era para tanto. Bueno, con una fobia no lo podemos hacer, porque una fobia ya es una patología y eso me puede ser contraproducente. Eso ya requiere un tratamiento. Ahorita en este espacio no estamos hablando de fobias, porque si empezamos a hablar de fobias o me empiezan a preguntar de fobias, me declaro incompetente. Ese es del ramo del psicólogo, del psiquiatra, del psicoanalista, de especialistas de la salud, porque eso ya es una patología, una fobia. Sin embargo, no descarto y que como la depresión, hay depresiones que yo mismo puedo superar sin un médico y hay fobias que yo mismo puedo superar sin el apoyo de un especialista, es cierto, pero no es lo común, porque precisamente ya cuando es una fobia, ya cuando es una patología, implica que ya no tengo la capacidad o la competencia de trabajarlo yo solo y requiero el apoyo de un especialista. Entonces, en este momento, para efectos de ahorita o de la plática, no estamos metiendo fobias. ¿Y dónde es fobia y dónde no es fobia?
Eso sí lo podemos decir. Si yo sigo siendo funcional, si mi vida la sigo manejando a pesar de los miedos, entonces es un miedo. Pero si me impide seguir funcionando, me impide ir a trabajar, me impide convivir con mis amigos, me impide estar con mis hijos, entonces eso ya es una fobia, ¿sí? Cuando dejo de ser funcional. Ok, ahorita ya vimos que una emoción es una emoción primaria. Lo maravilloso que es la emoción del miedo, lo complejo que normalmente no la podemos identificar así como solo. Y vimos como 3 grupos de miedos. ¿Alguna pregunta o comentario? Por favor. Sí, de hecho, Arqui, preguntaron si fobia y repulsión, preguntan si es lo mismo. No, 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 no. La repulsión es una emoción, la repulsión es una emoción relacionada con el asco. El asco es cuando yo juzgo que algo me puede hacer daño. La repulsión es el cómo lo demuestro. La repulsión me puede llevar al vómito, me puede llevar a inclusive alergias, a granos, a cambiar el tono de piel, me puede llevar a esos, pero sigue siendo una emoción. Cuando cambio de emoción, curiosamente, la reacción corporal también desaparece. Siempre en una emoción, acuérdense que una emoción va acompañada de síntomas físicos, a lo mejor palpitaciones, a lo mejor sudoración, a lo mejor cambio de mi temperatura, a lo mejor, vaya, en una emoción la detecto a diferencia de un sentimiento o un estado de ánimo, porque tiene un impacto instantáneo en la corporalidad. Me hace sudar, me hace temblar, me hace que el corazón me palpite, los vellos se me ericen, el color de la piel me cambie, el ritmo de respiración se altere, y biológicamente o internamente también todas las hormonas y todos los neuroconectores y todo se activa o se reactiva de maneras distintas y simultáneas. Excelente, muchas gracias, Arqui. También preguntan si podemos sentir miedo a volver a confiar. Claro que lo podemos sentir. Y ahorita lo importante de esto es que también el miedo es una emoción, no es buena, no es mala. No busquemos eh, el no ponerle connotaciones de bueno o malo. El miedo es miedo. ¿Conocen a ustedes a un ser humano que no tenga miedo? Estoy hablando de un ser humano, así entre comillas y todo, normal, no alguien que tenga una patología, porque también existen enfermedades y que generan que las personas no tengan miedo. Pero la emoción del miedo es algo natural en los seres humanos, es algo con lo que tenemos que convivir día a día. No podemos vaya, es algo normal. El asegún que nos han enseñado, nos han dicho, nos han forzado, y han utilizado un montón de herramientas para evitar que tengamos miedo. Y nos han dicho, y no solamente nos han dicho, ubiquémoslo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron a alguien que no tuviera miedo? Es decir, nosotros mismos les decimos a nuestros hijos, no tengas miedo. Nosotros mismos le decimos a nuestra pareja, no tengas miedo. Nosotros no tengas miedo. Y lo decimos con el tono, la claridad y el modo en el que les estamos diciendo es que es malo tener miedo. El miedo es de los cobardes.
Y vaya que sí hay una enorme diferencia entre un cobarde y una persona con miedo. ¿Sí? Ahorita que ya toqué esto, y antes de que se me pase, es muy importante la convalidación del miedo y no minimizar el miedo de alguien. Viene un amigo, viene una amiga, me dice, tengo miedo de que suceda esto. No, no estés jugando, hombre, eso no es nada. De que estás mal tú. Es decir, no convalidamos que una persona tenga miedo. Inclusive llegamos a ridicularizarla. Ridicularizarla. Pues no sé si esté bien dicho. Este, pero, pero espérame, ubiquémonos nosotros en un momento en el que tengo yo un miedo, tengo yo un temor, independientemente de que esté o no esté fundamentado, ¿sí? Y venga alguien y me diga, no, no, eso no es nada, hombre, no tienes por qué tener miedo, eso es bien sencillo. Pues entonces me cierra el canal de comunicación, ya no puedo conversar con él. ¿Sí? Porque ya me sentí de alguna manera, ya me sentí agredido, ya no me sentí comprendido. Entonces es muy importante y lo digo ahorita, oye, no vamos a minimizar los miedos de alguien y me estoy refiriendo esencialmente que no minimicemos los miedos de los niños porque simplemente él tiene todo el derecho de tener miedo. Y si yo lo quiero forzar o lo regaño o lo presiono por tener miedo, pues yo no estoy, yo no identifico cómo es que estoy apoyándolo. Porque, y después me preguntan, ¿y por qué lo hiciste? Pues lo hice porque lo amo, lo hice porque quiero que sea una persona segura, lo hice por su bien. Ah, canijo, pues qué bueno que lo amas, ¿eh? ¿Qué tal si no lo amaras? ¿Cómo lo tendrías? ¿Sí? Ok, creo que ya tiré un poquito para el monte. ¿Estábamos con alguna pregunta Sí, hay una o pregunta, comentario? hay una pregunta en el chat, dice, ¿por qué el ser humano le tiene miedo a lo único seguro que tenemos en esta vida, que es la muerte? Bueno, primero, no lo podemos generalizar, que todos le tenemos miedo a la muerte. Sí, tenemos que reconocer que muchas personas le tememos a la muerte o le temen a la muerte. Pero sustentado en qué? Pues díganme ustedes, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? ¿Qué es lo que nos han enseñado desde que íbamos al catecismo? Es más, desde antes de que fuéramos al catecismo. Los buenos se van al cielo y los malos, ¿a dónde se van? El infierno. Para el infierno. Y algunos de nosotros nos consideramos buenos, 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 así que digas, mira qué bueno soy, y no, pues todos tenemos el temor de que se nos vaya a cumplir la maldición. Culturalmente eso, y nos lo dicen por nuestro bien, es parte de lo que les decía, pero, pero lo tenemos culturalmente y lo tenemos arraigado. Eh, ahorita ya hay corrientes filosóficas en las que inclusive, ¿cómo les diría? En las que inclusive ya no se menciona la muerte, ya lo que se menciona es la trascendencia, y no porque no porque lo acaben de inventar, sino viene de culturas ancestrales, pero que ahorita las están volviendo a retomar y las están fortaleciendo. Hay lugares en el mundo en el que en esa cultura nunca han mencionado la muerte sino han mencionado siempre la trascendencia. ¿Cuándo te toca trascender? ¿En qué vas a trascender? Prepárate para ir trascendiendo. Acuérdate que
y para ellos es como más familiar o están más familiarizados con eso y simplemente ese miedo que nosotros en Occidente o que muchos de nosotros tenemos como herencia cultural, bueno, va siendo minificado, va siendo cada vez menos intenso, ¿sí? Hay algunos comentarios aquí en el chat, los voy a ir leyendo. Si se quiere detener en alguno, pues ahí me avisa Arqui. Dice, creo que estaban hablando del mismo tema del miedo a la muerte. Y dice, cuando tienes bajo tu responsabilidad a alguien a quien cuidar, por eso es miedo a la muerte. También Así porque, es, y por eso les digo, el miedo a la muerte no lo puedo identificar como miedo a la muerte, sino miedo a las consecuencias de la muerte. Y lleva por ahí otras connotaciones. Excelente, adelante. muy bien, porque se desconoce si realmente hay algo más allá de ello. El miedo a la muerte es miedo al juicio del infierno, lo que comentaban hace ratito también. Ujú. Y otro comentario dice, creo que se desarrollan más los miedos porque los hacemos que sean muy sencillos y se miran muy fáciles, pero no tomamos en cuenta que cada persona es distinta y la forma de mirar las cosas se basan a cómo nos crían, lo cual son muy diferentes las formas. Ok. Es decir, el miedo es interpretativo. Cuando digo que el miedo es interpretativo es porque el miedo no está detonado por una acción, por un acontecer, por un hecho, sino está detonado por la interpretación que yo le doy a ese hecho. Si yo digo, es que le tengo miedo a la muerte porque la muerte causa miedo. No, la muerte le puede causar miedo a algunos, pero no lo podemos generalizar, porque si la muerte causara miedo, entonces ahorita todos en ese instante, todos tendríamos miedo, porque en los últimos 3 minutos se han muerto más de 32 personas, pero como eran personas que no conocíamos, que no sabíamos que existían, o que nunca hemos visto, que están del otro lado del mundo, o qué sé yo, pues yo sigo igual. Entonces, el miedo no es a la muerte, el miedo es a la interpretación que yo le doy a la muerte. El miedo es interpretativo, el miedo lo genero yo en mí y lo genero a través de mis conversaciones privadas, a través de mi historia, a través de lo que yo he vivido, a través de lo que yo he transitado, ¿sí? Ahí es donde voy generando mis miedos muy particulares. Y mi miedo va a ser muy mi miedo. Y la escala de mi miedo es una escala de mi miedo muy distinta a la escala de miedo de otras personas. De cada una de nosotros tenemos diferentes escalas de miedo. ¿Sí? Bueno, y para cerrar esta parte del miedo y luego ya conjuntarlo con la parte de la toma de decisiones, eh, el miedo es, y aquí es donde empieza el parteaguas o donde hay el parteaguas. El miedo es una amenaza, ¿sí? El miedo es que juzgo que algo voy a perder. Entonces, eso lo veo como una amenaza. Y es una interpretación, pero es una interpretación y es una amenaza y es una emoción que va a la par o va directamente relacionada a mis competencias. Ese es el punto en el que nos enfocamos más que nada cuando vamos a trabajar en el miedo. El miedo es un desequilibrio, ¿sí? Entre la amenaza y mis competencias. La amenaza, ahí viene mi suegra. Mis competencias, sé correr. Ah, bueno, entonces no me da miedo porque corro. Oye, pero si ya me agarró o si ya me acorraló en la sala, a la fregada. Entonces, mis competencias están disminuyendo y la amenaza se está agrandando. ¿Sí? Entonces, ese desequilibrio
entre la amenaza, el reto, lo que yo tengo que enfrentar, lo que yo tengo que confrontar y mi competencia. Recuerden, la competencia es una habilidad desarrollada, es algo que yo voy practicando hasta llegar al punto en el que yo ya lo tengo integrado, ya es parte mía. Le decimos, es una distinción, porque en ese momento no lo tengo que analizar, no lo tengo que reflexionar, no, eso fue algo que yo ya aprendí, yo ya integré a mi cuerpo y yo ya, eso ya es una competencia que tengo, es una distinción que tengo, ¿sí? Entonces, el ejemplo que normalmente doy es el de los leones. Si yo estoy en la sala de mi casa tomándome un té, que dejen darle un traguito, este no es té, es café, y es la taza chiquita, porque ya la taza de la mañana son las grandes y ya la de ahorita ya es la tacita. ¿En qué estaba? Que está en la casa en su casa tomándose un té y voy a dar el ejemplo de los leones, ¿Y qué tiene que ver los leones con el té? porque Pues está cuéntalo tranquilo. completo, hombre, pues me lo dejas así. No era león, era un leopardo, ahora que me acuerdo. Entonces yo estoy en mi casa tomando mi té y entra un león. Soy Tarzán. ¿Qué es para mí un león? Pues mi amigo, mi compañero, le rasco, lo sobo, le digo que se acueste. Pues es un león, Tarzán puede con un león. ¿Tarzán le tendrá miedo a un león? Pues no. Entonces, no existe miedo. No existe miedo porque el reto de estar con un león y mi competencia de manejar un león, pues está satisfecha. Oye, pero luego veo que después del león viene otro león y ya son dos. No, hombre, dos leones. Pues apenas me siento, allá hasta me siento a gusto con dos leones. Ah, pero estos desgraciados les hablan a los demás y llegan otros tres leones. Acá, hijo, ya me empiezo a poner alerta y es más, ya me levanto y hago a un ladito el de ya veo para dónde está la puerta, dónde está el mecate, de dónde me voy a colgar y todo, porque ya la amenaza, ya el reto de manejar, pues no sé cuántos leones iban, pero ya son muchos leones, 5 leones, espérame, yo ya estoy en el límite de mi capacidad, ¿sí? Y en eso llega otro león. No, pues en el otro león ni corro. ¿Por qué? Porque ya existía un desequilibrio entre el reto y mis competencias. ¿A quién le pertenece ese desequilibrio? ¿Es un hecho real? ¿Es algo que se puede medir? Es una competencia, es mía. ¿Qué necesito para estar tranquilos con 10 leones? Ser competente para manejar 10 leones. Y el ejemplo nos queda a todos nosotros. Me han preguntado, y si no me han preguntado, pregúntenme, ¿cómo le hago para quitarme el miedo? Ya, saquen papel y lápiz, apúntenlo, aumenten sus competencias. Es todo. Estudien, capacítense, vean más, sean más competentes, tengan más destrezas, tengan más habilidades, estén más atentos a la situación, desarrollen sus competencias. Oiga, y para eso hay que estudiar, hay que estudiar. Y para eso hay que practicarlo, y para eso, no, pues así, no, pues mejor me quedo con mis miedos. Ah, bueno, no es que no los podamos manejar, minimizar o no voy a decir manipular porque no se trata de manipularlos, pero tengo competencias para
para neutralizar esos miedos. Todos, no todos, los que se me vayan enfrentando, los que vaya identificando. ¿Sí? ¿Algún día ya no voy a tener ninguno? No, siempre va a haber uno distinto, siempre va a haber uno nuevo. Es como la resiliencia. No por ser resiliente quiere decir que ya soy capaz de resistir. Ya cambié la palabra, resiliencia por resistencia. La resiliencia nunca me va a llevar a una resistencia, no me va a hacer más resistente, sino es resiliencia. Entonces aquí, de alguna manera, sí me voy haciendo competente, sí voy manejando ciertos miedos, pero otros miedos vienen atrás, miedos que ni siquiera me imaginaba. Ahora ahora me los voy a topar. ¿Sí? Hay Sí, alguien levantando la manita, Arqui, hay alguien levantando la manita. Pues pues que así se abre quede. el micrófono, pues que así se quede. No, no es cierto, ya le mandé el solicitud. Ok, soy yo, Kila. Bueno, yo siento que referente a lo que usted está comentando de los miedos y del ser competente, estoy muy de acuerdo porque a lo que me ha tocado a mí en el trabajo, en el campo laboral, me ha tocado de que pues en un cierto nivel mis miedos eran como pequeños a comparación a los de ahorita, porque yo lo miraba así, ahorita nacemos con miedos y conforme el tiempo van desarrollándose y siendo más grandes, poniendo a un lado que en el punto en el que estás, hacerte reflexionar como que no son nada los miedos de ahorita los que estamos viviendo anteriormente. ¿Por qué? Porque anteriormente pues mi conocimiento era menos y mis miedos eran, ay, me voy a equivocar y así. Y ahorita mi miedo es el no equivocarme. ¿Por qué? Porque si yo no me equivoco, siento que no estoy aprendiendo algo. Porque si yo me estoy equivocando, significa que estoy haciendo algo y que lo tengo que hacer para yo poder aprender y tener más competencia, como usted dice, o sea, en el campo laboral, al igual que en lo general. Pero, así que ahorita es de que si yo no me equivoco, yo no me siento como tranquila porque yo siento que no estoy haciendo las cosas bien. Excelente, excelente, Keile, excelente. Y me quedé yo reflexionando, híjola, entonces, pues, pues entonces yo estoy aprendiendo mucho porque me equivoco mucho. Entonces, ahí voy bien. Y si sumo todas las equivocaciones de toda mi vida, hijo de la fregada, ya estoy como a centímetros de la sabiduría. Pero es un excelente punto porque también dentro del aprendizaje, un enemigo del aprendizaje es creer que uno ya lo sabe. Y vaya, pero ese es otro tema, no, no lo tomemos ahorita. Pero el punto es ese, el punto es lo que hablábamos inclusive ahorita como lo plantearon, el miedo, dicen los tres puntos principales del miedo, el miedo te puede paralizar en un caso extremo. El miedo te puede hacer huir o el miedo saca de ti la fortaleza para enfrentarlo o confrontarlo. Es decir, ese miedo que es una emoción primaria que nos mantiene en la supervivencia, es el que en un momento determinado me permite huir, porque yo en ese momento juzgo que lo mejor para mí es correr, ¿sí? Como cuando llega la suegra y tengo por dónde irme, pues mejor corro. O juzgo que es el momento de enfrentarlo, porque simplemente me veo acorralado o en la necesidad de enfrentarlo. O me llega a paralizar, que cuando me llega a paralizar es cuando decimos que ya el miedo es muy limitativo, me está limitando a tener acceso a ciertas acciones. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, de hecho, le vamos a abrir el micrófono. De hecho, antes de irnos al break, le vamos a abrir el micrófono a Carlos. Eso quiere decir que ya nos vamos a ir al break, ¿verdad? ¿Por qué?
Sí, ¿no? buenas noches, arquitecto. Buenas Es- noches, Carlos. Adelante. Un Sí, gusto. mire, quiero hacer una pregunta porque esta conferencia se me está haciendo muy interesante, ¿no? Este, yo a través de todo este tiempo he descubierto que, pues, he observado que hay dos tipos de miedo, ¿no? El miedo patológico y el miedo natural, ¿no? Regularmente el miedo natural, pues me ha salvado de muchas, ¿no? Porque si no tuviera miedo, pues yo sé que en ciertos lugares hay peligro y gracias a ese miedo, pues me evita que corra otros riesgos. Pero en el caso del miedo patológico, que es el miedo que crea mi mente, que el que me sugestiona porque mi mente especula, empieza a creerse lo que no conozco. Ustedes que son coach, que son, bueno, que tienen cierto conocimiento, ¿cómo podría controlar la emoción del miedo? Bueno, porque por ejemplo dicen, no, pues sabes qué, llega alguien y me amenaza, ¿no? Y yo le empiezo, mi mente empieza a generar miedo, ¿no? Dice, me van a matar y ni siquiera todavía sé qué va a pasar, pero mi mente empieza a generar especulaciones. Entonces, ahí en ese momento el control de la emoción no está educada y eso es lo que me genera un miedo que lo que usted comenta se hace incontrolable, ¿no? Y esos miedos, que como que de alguna extraña razón, yo soy muy dado a que todo se somatice, ¿no? De que es tanto puedo empezar, digamos, me voy a enfermar, me va a dar COVID, y me da COVID, ¿no? Como si se lo pidiera al universo, ¿no? Y bueno, hasta la fecha pues yo no he pasado nada de eso, pero sí hay otras cosas que tanto es mi insistencia mental que como que se hace realidad en este mundo físico, ¿no? Y pues esa es la pregunta, ¿cómo puedo controlar? ¿Ustedes cuál es el punto o no sé, la emoción o cómo controlan? O sea, es imposible dejar de tener emociones, ¿no? Para sentir miedo, pero ¿cómo podemos controlar cuando sucede algo o para que la mente no empiece a generar más especulaciones, más angustia? Esa es mi pregunta. Bueno, depende de las preferencias, porque puede ser whisky, puede ser coñac, puede ser brandy, puede ser tequila. Entonces, pues depende de las preferencias que cada uno de nosotros tengamos. La pregunta es, Carlos, y tú ahorita lo acabas de mencionar, ¿cómo controlar? Y la pregunta es, ¿y para qué lo queremos controlar? Porque nos han enseñado a querer controlarlo y a querer eliminarlo o a querer minimizarlo. El primer paso casi en todo es reconocerlo. ¿Tengo miedo? Sí, y mucho. Entonces, cuando yo reconozco que tengo el miedo, cuando yo lo acepto, cuando yo lo hago mío, es, y voy a decir la palabra que se oiga muy, eh, 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 es un milagro. Mi cabeza deja de estar obsesionada porque simplemente ya aceptó y ya puede empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué rechazamos el miedo? El miedo, tú ahorita lo mencionaste, Carlos, el miedo funcional, porque le decimos o le dicen los expertos emoción funcional o infuncional. Funcional porque te está apoyando a hacer algo, infuncional porque ya no te permite seguir desarrollando con tu vida. Y tú lo mencionaste, es casi como una patología. Ok, las emociones no las voy a poder manipular, no las voy a poder eliminar. Las emociones son algo tan natural como mi naturaleza como ser humano, como persona. ¿Sí? Pero la educación que tenemos es a rechazar ciertas emociones.
Una de ellas es el miedo, a rechazar la ira, a rechazar el miedo, rechazar y nos enseñan que es malo enojarse, que no debes de tener miedo, pero cuando yo lo acepto, yo ya tengo una capacidad de observar ese mismo miedo, porque sigue siendo el mío, no es el miedo de otro, ese miedo que yo conozco, que yo estoy viviendo y todo, simplemente lo empiezo a ver de una manera distinta, porque ya no tengo la ansiedad o ya no tengo la intención o ya no quiero liquidar el miedo. No, manito, no soy marciano para no tener miedo. Lo reconozco, tengo miedo, sí, y harto, y bastante, ¿sí? Ahora sí, ¿qué posibilidades me abre, qué posibilidades me cierra? Y me da una cierta holgura de reflexión. Y ya no me tiene atacado ese bombardeo mental que entre más diga yo, y ya no quiero tener miedo, y más, y ya no quiero tener miedo, y ya no quiero tener, y cada vez que digo ya no voy a tener miedo, ya no voy a tener miedo, haz de cuenta que estoy encajándole ahí. ¿Por qué? Porque lo estoy resistiendo. Y todo lo que resiste, persiste. ¿Y por qué persiste? Porque lo estoy alimentando con mi propia mente. Cuando lo suelto, se acabó. Entonces, ¿cómo lo suelto? Aceptando que tengo miedo y abriéndome posibilidades. ¿Sí? Ahora, no es una receta médica, no es un consejo, es algo que se puede proponer y a lo mejor a mí me funciona, a lo mejor a otro no le funciona. Entonces, al que no le funcione eso, tendrá que buscar por sí mismo qué es lo que a él sí le funciona. Lo que sí sabemos y sí podemos sustentar es que no nos funciona lo mismo a todos. A cada uno nos funcionan cosas distintas. Ahí es donde entra, no era tan broma lo del tequila. Si te funciona, bueno, pues nomás procura no llegar a ser alcohólico, ¿verdad? Sigue siendo funcional. Pero es algo así. ¿Ok? Bueno, tenemos más comentarios, preguntas. ¿Qué horas son? Es que ya ni reloj tengo aquí en la computadora. Las 7:06. ¿Hacemos un break, quieres? Sí, hacemos un break. Vamos a tomarnos 3 minutitos. Aprovechen, vayan por un Ok, vasito de agua. les voy a dejar una tarea. Va. Quiero que reflexionen en dónde han identificado que su miedo les ha impedido tomar una decisión o tomar una mala decisión. Porque esta parte que falta ya la vamos a enfocar más que nada a la toma de decisiones. Okay. Entonces, la pregunta, bueno, sería reflexionar dónde han identificado que el miedo les ha impedido tomar una buena decisión. ¿Dónde el miedo les ha impedido tomar una buena decisión? ¿O dónde el miedo los ha impulsado a tomar una mala decisión? Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces ahí está la reflexión. Vamos a aprovechar estos 3 minutitos para ir por un vasito de agua, para ir al baño y para la reflexión que nos acaba de dejar el arquitecto. 3 minutitos y regresamos.
Excelente. Ahora sí vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es el miedo en la toma de decisiones. Quiero aprovechar este espacio para recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Pueden encontrar las conferencias en diferido, ya que hemos tenido muchísimos temas anteriormente con psicólogos, coaches y también con el arquitecto Joel Gámez. También nos pueden seguir en TikTok y tienen también el número de WhatsApp en pantalla para cualquier duda o comentario que lleguen a tener, o si tienen algún tema que nos quieran proponer para mencionarlo en las conferencias, tanto de los martes o de los jueves, pues son bienvenidas todas las propuestas. Y también vamos a ver brevemente las conferencias que vamos a tener la siguiente semana para que estén al pendiente y agenden ahí su tiempo. Para el siguiente martes, por ejemplo, tenemos a el coach Dante Reynoso. Vamos a tener el tema salud organizacional y su impacto en el desempeño del colaborador. Esto es el siguiente martes. Igual ya saben que las conferencias son a las 6 de la tarde, hora de aquí Tijuana, a las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Y el siguiente jueves vamos a tener nuevamente el arquitecto Joel Gámez con el tema la importancia de preguntar. Así que para que estén muy atentos a las conferencias que vamos a tener próximamente. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema Arqui. ¿Sí está ahí todavía, Arqui, o ya se nos fue? Nomás que tenía todo apagado. Sí estoy. Ya regresé de atender la próstata. No se burlen, les puede pasar. Bueno, a las mujeres no, pero a los hombres. ¿Nosotras sí nos podemos burlar o no, Arqui? Sí, ustedes se pueden burlar. Sí, que nosotros tenemos también muchas otras cosas de que nos podemos burlar. No se va a hacer. Ok. El miedo se va agudizando y voy viendo miedos donde no hay, precisamente con mis competencias. Y yo les había mencionado que en las pláticas íbamos a hablar un poquito de cómo influyen específicamente en personas mayores o en personas de la tercera edad o en personas, porque ya en una persona mayor nuestras posibilidades de acciones se van limitando. Físicamente, pues el cuerpo no es el mismo, pero también se van limitando porque mis posibilidades, lo que yo pienso que tengo posibilidades, también se me van achicando. Y como se me van acortando mis posibilidades de acción, lingüísticamente hablando, es decir, en mi conversación privada, yo voy generando que, no, eso ya no es para mí, no, eso ya no se puede, no, eso no, ya estoy muy viejo, no, ya esto, no, ya esto, lo otro. Entonces, mis miedos se van agrandando, porque el miedo sigue siendo un equilibrio entre lo que yo considero que puedo hacer, entre el poder que yo tengo y la amenaza o el reto al que me estoy enfrentando. Entonces, es importante que nunca dejemos de estarnos preparando, capacitándonos, desarrollándonos. Y eso no es solamente para jóvenes, para niños, para adultos, eso es en general. Esa es la propuesta o la intención que sigamos reflexionando y sigamos abriendo posibilidades. ¿Sí? Les hacía una pregunta. ¿Han identificado o identifican ustedes que el miedo ha generado que tomen una mala decisión o les ha impedido tomar una mala decisión? Esa es una pregunta que podemos reflexionar, que los invito a que nos vayamos con esa pregunta, nos vayamos con esa reflexión y la vayamos desmenuzando, ¿sí? Y bueno, pero ¿quedaron algunos comentarios pendientes o alguna pregunta pendiente? Con el tema que estaba mencionando antes del break, sí hay un comentario acerca de las emociones, lo que está comentando de la emoción. Dice, por eso le llaman gestionar las emociones.
Dice también la misma persona, el reconocer nos elimina la ansiedad. Al reconocer y aceptar la existencia del miedo, nos abre posibilidades de acción. ¿Ok? Lo más primitivo, y no digo lo más primitivo de que sea malo, sino lo primero que empezamos a manejar nosotros fue la inteligencia emocional. Luego, después de ahí, brincamos a la responsabilidad emocional. Luego a la gestión emocional, a gestionar nuestras emociones. Lo que ahorita estamos transitando es responsabilidad, productividad emocional. La productividad emocional, primero tengo que identificar la emoción, tengo que gestionarla, que no sea ni muy frecuente ni muy intensa, tengo que gestionarla. Tuve que haberme hecho cargo de la emoción, la responsabilidad emocional, es decir, aceptarla, hacerme cargo de ello, saber que esa emoción es mía, generada por mí, y como yo la generé, yo la puedo modificar. Y llegar a la productividad emocional. Y la productividad emocional es cómo le voy a sacar provecho a la emoción, cómo la voy a hacer mi aliada para poder conseguir algo que no había conseguido. Esa es la productividad emocional. En el miedo es muy, muy característico, es muy significativo, es muy importante. No voy a negar la emoción del miedo, la voy a aceptar, me voy a hacer responsable que es mi miedo, que está en mí. Y como yo soy parte del miedo y el miedo es parte mía, entonces yo ya estoy involucrado, ya me puedo hacer responsable de ese miedo, lo voy a gestionar, voy a buscar que no sea ni tan intensa ni sea tan frecuente, la estoy gestionando. ¿Para qué? Para sacarle productividad a la emoción. Una pregunta muy sencilla es, ¿cómo le puedo sacar provecho al miedo? Canijo. Pues entonces el miedo le saco provecho porque me hago consciente que cuando estoy transitando ese miedo voy a ser más precavido. Y esa es una manera de sacarle provecho al miedo. Entonces voy a aprovechar que el miedo me está regalando algo, me está dando la oportunidad de que yo sea precavido. A lo mejor el miedo me hace ser más reflexivo, entonces genero la reflexión y digo, a través de la reflexión estoy aprovechando el miedo. A lo mejor el miedo me hace darme cuenta que debo de tomar una determinada acción, ok, una toma de decisión, perfecto. Entonces, así es como lo llamamos productividad emocional. El mayor miedo, y lo decimos, de hecho hay un taller exclusivamente de eso, de el mayor miedo que me puede dar es tenerle miedo al miedo. Y cuando decimos tenerle miedo al miedo, es como estarlo rechazando y no hacerme cargo de ellos, de ese miedo. ¿Sí? Ok, entonces les pregunto, ¿se han visto ustedes identificado con que el miedo ha generado que tomen una mala decisión? ¿Tenemos algún comentario al respecto? ¿Ninguno? No hay ningún comentario, pero igual si alguien lo quiere colocar ahorita en el chat o si pueden levantar la manita y les abrimos el micrófono. Si no participa nadie, participo yo, ¿eh? Adelante, Miranda. Enrique ya levantó la mano. Después de Enrique participo yo. Siempre sacándole la vuelta yo, ¿no? Buenas noches, ¿cómo está, Arqui? Gusto en saludarlo desde acá, desde Monterrey. Mucho gusto, Enrique. Bueno, pues a mí me sucedió una situación totalmente emocional. Tenía yo una relación hace como 4 años y la mamá de esta chica empezó a presentar algunas situaciones de amenaza. Bueno, mi novia en ese tiempo tenía una niña de
14 años y por el tipo de relación que tenía yo con ella, pues tenía mucha relación con ella y con mi novia. Y la mamá no estaba muy de acuerdo en esa relación y entonces empezó a mover ciertos rumores, influencias y demás con un círculo de amistades en el cual empezó a considerar la posibilidad de una amenaza de mí para con la niña. Con la finalidad, ya después nos enteramos de que nos separáramos a final de cuentas. En ese momento yo tenía muchas influencias de este tipo de situaciones por cuestiones de trabajo, de darme cuenta que sí había pasado, de que sí había habido incluso una amenaza legal contra unas personas con una niña. Y la verdad es de que yo en ese momento sí me asusté desde el punto de vista, pues ya legal inclusive, al grado que no supe manejar la situación de otra manera y lo que hice fue que rompí esa relación por tranquilidad mía, por seguridad. En ese momento mis argumentos fueron mi seguridad legal y física y terminé con esa relación. Pasó el tiempo y me empecé a dar cuenta que mi reacción fue por miedo, totalmente. Miedo a mi seguridad, miedo a la seguridad con mis hijos, miedo a la seguridad legal, a mi libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Por un rumor que se pudiera estar haciendo de manera muy fuerte. Entonces, pasa el tiempo y viene lo que usted pregunta. ¿Tomé una decisión, una mala decisión por miedo? Creo que sí, porque creo que me faltó haber gestionado, ya ahorita con estas palabras, la emocionalidad que estaba yo teniendo en ese momento. Pude haber tenido otros argumentos, haber hecho alguna otra cosa, poderme haber movido con realidades en lugar con imaginaciones. Y sí, fue una situación que por miedo reaccioné de esa manera. Muchísimas gracias, Enrique. No sé si me permitas, por favor, o me permitas tomar el caso tuyo como un ejemplo, pero es simplemente como un ejemplo. No estoy hablando de Enrique, sino de una situación semejante que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podemos identificar con situaciones de nosotros mismos. ¿Me permites, Enrique? Ok. La pregunta, Enrique, es, ¿tomaste una mala decisión? Y él, sí tomé una mala decisión. La verdad, y no porque yo sea poseedor de la verdad, pero otro modo de ver las cosas es, él tomó la decisión correcta y adecuada de acuerdo al contexto que en ese momento se estaba viviendo. El resultado le pertenece al ámbito de las posibilidades, le pertenece al futuro. Y ni él, ni yo, ni ninguno de nosotros tenemos acceso al futuro. Mas la consecuencia de eso es martirizarme, castigarme, flagelarme, porque considero que tomé una mala decisión. Lo que nosotros proponemos es que ni Enrique, ni yo, ni ninguno de ustedes si es que son personas sanas patológicamente y si son personas mayores de edad, hemos tomado una mala decisión. Y ya empecé a ver caras de igual, no, hombre, es que no sabe, ahora sí, yo no sé, ya tiro. Lo que sustentamos es que tomamos la decisión de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la emoción, de acuerdo a las circunstancias y tomamos en ese momento lo que consideramos
la mejor decisión. ¿Por qué? Porque mi desequilibrio entre la amenaza y mis competencias, esas eran, así estaban. Entonces, yo tuve que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomé? La que estaba a mi alcance, la que yo tenía con la información que yo tenía, con la emoción que yo tenía, con las posibilidades que yo veía, y en ese momento tomo la decisión de dejar esa relación porque considero que si sigo en esa relación, las cosas se pueden poner peores. ¿Eso es una mala decisión? No. Lo que sucedió es que esa decisión que tomé no cumplió con mis expectativas. Pregunto, ¿alguno de ustedes se ha visto en la situación de decir, a ver, tengo que tomar una decisión? A ver, aquí está, ¿esta es una buena decisión? ¿Esta es una mala decisión? A ver, ¿cuál tomo? ¿Tomo la buena o tomo la mala? Voy a tomar la mala decisión. Canijo, porque si alguno de ustedes ha hecho eso, le digo, por favor, vayan con un psicólogo o un psiquiatra o vayan a tratamiento. Lo que pasó es que en ese momento, con mis competencias, yo tomé la decisión que yo consideré que era la mejor decisión. ¿Y para qué me sirve esto? Para irle quitando piedras a mi saco, para irle quitando carga a mi vida. Y voy cargue y cargue con culpas, supuestas culpas, consecuencia de mi mala decisión. Y yo no tomé una mala decisión, tomé la decisión que yo consideré que era la mejor de acuerdo a la información que yo tenía. Ahí es donde entra el miedo, es un desequilibrio entre mis competencias y el reto. Bueno, entonces vámonos siendo más competentes para que cuando llegue ese reto, para cuando llegue esa amenaza, yo esté más cerca de ese equilibrio y tome una decisión todavía con mayor fundamento. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Quedó ahí más o menos, Enrique? Excelente. Ahora, el tomar yo una decisión después de un proceso de análisis, de razonamiento, de evaluación y poner estos son los pros, estos son los contras, estos son aquí, estos son allá y todo, ¿me hace tomar la mejor decisión? No. Sigo tomando la decisión que con esa información tengo para tomarla, pero no me asegura que el resultado esté alineado a lo que a mis expectativas. Es más, si llego a fallar, me voy a castigar todavía más, porque todavía digo, chingue, después de tanto que lo analicé y después de tanto que lo estudié y después de tanto que le estuve dando vueltas, como quiera, estoy corriendo el riesgo de que las cosas no sucedan de acuerdo a mis expectativas. El ser humano, las personas, nosotros, ustedes, no tenemos el poder de conocer qué es lo que va a suceder en el futuro. No lo tenemos. ¿O alguno de ustedes tiene alguna bola de cristal? Digo, para contactarlo y hacerle 2, 3 consultas, porque ahorita necesito sacarme la lotería con urgencia. Pues no sabemos el futuro. Pero sí somos capaces de flagelarnos, de castigarnos, porque la decisión que tomé no dio el resultado que yo esperaba. Pero el riesgo que existe a la hora de yo tomar una decisión siempre va a estar latente, en mayor o menor medida.
Hay un dato estadístico de una encuesta, de un estudio que se hizo entre dueños o directivos, directores o dueños de empresas y entre gerentes. Y la mayoría de los directivos o dueños de las empresas toman sus decisiones por intuición. Y la mayoría de los gerentes toman decisiones por análisis. ¿Y quién cree que tienen mejores resultados en su toma de decisiones? Ninguno de los dos. Tienen la misma posibilidad de acertarle. Yo creo que aquí en esta sala o en este momento habrá más de una persona, vaya, habrá más personas y son empresarios, son emprendedores, tienen sus negocios. Y yo les pregunto específicamente a esas personas que tienen sus negocios y que toman decisiones, ¿a poco no tomamos decisiones intuitivamente? El negocio me late y mando a hacer un estudio y el estudio me dice, no, ese negocio no va a jalar, es que me late. Y vuelvo a hacer otro estudio y me vuelve a decir que no va a jalar. Chingado, pues se volvió a equivocar el estudio, hágame otro estudio. Hasta que encuentro quien me haga el estudio que dice que ese negocio va a ser buen negocio. Y ahora sí, ya ves, vamos a darle. Pero yo ya intuí que el negocio iba y podía funcionar. Y sin embargo, le puedo llevar yo a un empresario, a un directivo, le puedo llegar a una propuesta de negocio, un plan de negocio bien estructurado, bien sustentado, bien y el directivo, si bien te va, o el dueño, o el inversionista, te va a escuchar, te va a poner atención, y él en su cabeza está, y a final de cuentas, te dice, no, pero, ¿qué número? No, no, todo está bien, pero no me late. No es para mí. No está dentro de mi plan de vida. No está eso. Esas respuestas son intuitivas. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones, no podemos dejar de analizarla. No podemos dejar de reflexionarla. No podemos dejar de razonarla. ¿Sí? Pero no solamente existe, también existe la otra parte de preguntarme a mí mismo, de preguntarle a mi cuerpo, de preguntarle a mi emoción, de preguntarle a mi intuición, de preguntarle a mi esencia, si lo quiere o no lo quiere hacer, si está dispuesto a correr el riesgo o no está dispuesto a correr el riesgo, si le late o no le late. Y la posibilidad de acertar o de que se den o se cumplan mis expectativas van a estar muy, muy, muy a la par. No están muy distintas las posibilidades y voy a decir la palabra, las posibilidades de éxito son muy iguales. ¿Sí? Con esto lo que quiero decir es que somos seres emocionales, transitamos el miedo, pero a veces el miedo nos hace cuando no lo podemos gestionar y no podemos o no tenemos la competencia de sacarle provecho al miedo, lo consideramos como un enemigo. Y entonces como un enemigo ya me está impidiendo a tomar una decisión que va alineada a mí, está alineada a mi esencia, a lo que yo quiero, versus me late, eso es lo que busco, eso es lo que quiero, eso es lo que estoy buscando, y aunque sé que tengo riesgos, los puedo tomar. Y si las cosas no salen
como yo pensaba que iban a salir, está bien. Porque si lo tomé en conciencia, lo que invariablemente me va a dejar es un aprendizaje, es una experiencia. Le voy a sacar provecho a eso que no cumplió mis expectativas. Por eso decimos, estamos rodeados de éxito, pero algunos de ellos están disfrazados de fracasos. Pero eso que yo consideré en ese momento un fracaso, no fue un fracaso si yo lo tomé en conciencia y haciéndome responsable de la posibilidad de que no se cumpliera, porque si no se cumple, ya el hecho de haberme hecho responsable, de haberme hecho consciente, me dejó un aprendizaje. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Con esto vamos cerrando la plática del día de hoy. Ya me están haciendo me están haciendo gestos acá que ya le corte. Conste que yo no soy, ¿eh? No. Yo no sé. Hay un comentario que dice, sí, hay decisiones que he tomado gracias al miedo. A lo mejor miedo al que dirán, pero aparte del miedo es la inmadurez mental que tenemos en esos momentos. Pero es una inmadurez mental que debo de hacerme responsable de ella. Es mi inmadurez. No es la inmadurez, es mi inmadurez. Entonces, cuando empiezo a trabajar en mí, en mis competencias, esa inmadurez se vuelve madurez y voy a poder tomar decisiones y ya no buscar culpables, porque cuando busco culpables, fíjense, cuando busco culpables por haber yo tomado una mala decisión, ¿a quién creen que encuentro primero? A mí. Y me hago culpable yo. Y me empiezo a flagelar. ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice lo otro? Ahorita nos compartían y dice, bueno, y ahorita yo ya veo que pude haber hecho esto y pude haber hecho esto otro. No, pudimos haber hecho muchas cosas, pero no las hicimos porque en ese momento considerábamos que no se necesitaban hacer o considerábamos que lo que hicimos era lo que debíamos de hacer. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Son todos por el momento. Bueno, pues entonces les dejo esa reflexión de cómo la toma de decisiones está influenciada por mis miedos y a veces mis miedos de alguna manera es como el espejismo o es el cristal a través del cual estoy mirando. Si yo le tengo miedo a algo, definitivamente lo más probable es que me vaya a pasar y no por cuestiones divinas ni de maldición ni nada, sino porque como yo lo traigo permanentemente en la cabeza en mis conversaciones privadas, entonces yo lo estoy generando y más que lo estoy generando, yo estoy atento a cuando suceda. Decimos que las personas, nosotros los seres humanos, el deporte que más practicamos es querer tener la razón. Nos gusta tener la razón. Queremos tener la razón. Entonces, cuando yo declaro y cuando yo me digo a mí mismo, no voy a poder, hago todo lo necesario para tener la razón y no poder. Y cuando yo me digo a mí mismo, es que va a suceder esto, ¿sí? Es que luego me van a correr, estoy viendo y estoy generando lo necesario para que me corran y poder yo decir después y decirme a mí mismo y decirles a todos, ya ves, yo ya lo sabía, yo tenía razón, me iban a correr, me iban a cortar, mi pareja me iba a correr, pues sí, hice todo lo necesario para que eso sucediera.
Señores, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Hay algunos comentarios que acaban de llegar ahorita, aquí los voy a mencionar antes de irnos. Bueno, pues ahí los lees tú. Yo como quiera ya voy a apagar la computadora. No, espéranos poquito. Dale, adelante. Dice, ¿y cómo podríamos tomar una decisión por otra cosa que todavía no conocemos bien? ¿Será bueno tomar una decisión si no conocemos totalmente a eso que queremos? Es que es lo que les digo, sí lo conocemos porque lo traemos, se llama intuición y la intuición no es adivinar, no es dejarlo a la suerte, es hacerle caso a nuestra esencia, hacerle caso a nuestra corporalidad, hacerle caso a nuestras emociones, hacerle caso a nuestra conciencia, hacerle caso a nuestras conversaciones privadas. ¿Sí? No desecharlas. Lamentablemente, así como nos han educado para repeler emociones como el miedo, nos han educado para repeler nuestra intuición y nos cuestionan, ¿y por qué crees que va a pasar eso? No sé, pues yo creo, no, hombre, estás loco, siempre tú con tus cosas y siempre esto y todo, y bruja y le quieres pegar al mandrake y qué sé yo, y entonces lo vamos considerando, vamos dejando de ponerle atención, vamos dejando de escuchar nuestro cuerpo y consideremos, vaya, la consecuencia de lo que hagamos ahorita está en el futuro y el futuro no está a nuestro alcance. No hay manera de que yo conozca el futuro. Siempre va a haber un nivel o una brecha de riesgo. Pero si es un riesgo que yo estoy tomando en conciencia de que en este momento eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que yo intuyo, si no se da el resultado, me va a dejar un aprendizaje, ¿sí? No me va a dejar un reproche. Porque yo después, yo se los digo, es que Arqui, usted es el culpable de haber quebrado tantas empresas. No, 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 no. Bájale 2 rayitas. Yo las he quebrado, yo soy el responsable, no el culpable, porque cuando tomé la decisión que tomé, la tomé considerando que esa era la opción que estaba a mi alcance. ¿No fue la mejor? No, no fue la mejor, pero yo la tomé en conciencia de que podían suceder otras cosas. Excelente, Arqui. Por ahí están levantando la manita. Bueno, les vamos a abrir el micrófono a Enrique ya para irnos despidiendo. Aquí nada más con lo que acaba de decir, sería válido concluir, no nos equivocamos en las decisiones, en el resultado puede ser que no nos agrade. Así tal y como lo dijiste, es decir, la decisión fue la decisión que yo consideré que debía de tomar. El resultado no me agradó, no cumple con mis expectativas, perfecto. Pero si yo estoy consciente de que tomé la decisión esa porque en ese momento consideré que esa era la mejor, el resultado, aunque no esté alineado a mis expectativas, me va a dejar un aprendizaje y por lo menos mínimo no me va a hacer sentir la culpa que siento cuando yo mismo me cuento la historia de que tomé una mala decisión. Y vaya que hay personas que te salen ahorita con que, no, pues es que hace 48 años tomé una mala decisión. Ay, güey, imagínate, traes 48 años cargando esa piedra en tu costal. ¿Eh? Hijo de la fregada. Y esa piedra se queda en algún pedazo, vaya, esa emoción está en alguna parte de tu cuerpo. Y los he escuchado, que se arrepienten de decisiones que tomaron hace 50 años, hace 40 años, hace 60 años. Por eso, pues, ¿cómo es posible que cargue yo tanto tiempo
ese remordimiento o esa culpa. Cuando si la tomo en conciencia, la tomo, no funcionó, perfecto, ya aprendí algo que no sabía. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, el último dice, Arqui, el miedo siempre nos va a acompañar en la vida y como yo interpreto de lo que sucede, determina mis miedos. Así es, así es. Porque el miedo es interpretativo, el miedo nace en nosotros. Cuando yo ya tengo la fortuna, voy a decir la fortuna, cuando yo ya tengo la competencia de aceptar que eso que me está causando miedo está naciendo en mí, nació en mí, nació en mi interpretación, nació en mi historia, nació en mí, entonces me permite convivir con él. Y cuando empiezo a convivir con él, ya no tengo por qué rechazarlo. Y cuando ya no tengo por qué rechazarlo, todo lo que acepto, lo suelto y lo voy soltando. Lo voy soltando. Probablemente no vayan a cambiar grandes cosas en mi vida, pero sí en el modo en el que estoy viviendo mi vida. ¿Sí? A lo mejor no voy a aumentar, a lo mejor no me van a aparecer $10,000 en la chequera, no. Pero simplemente con los $200 que tengo, ya me voy a sentir más satisfecho. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias, Arqui, por toda la información que nos acaba de brindar hoy. Para ir cerrando, vamos a recordar brevemente las conferencias que vamos a ver o que vamos a tener la siguiente semana para que las agenden. Recuerden que el siguiente martes vamos a tener a Dante Reynoso con el tema salud organizacional y su impacto en el desempeño del colaborador. El siguiente martes y el siguiente jueves vamos a tener al arquitecto Joel Gámez con el tema la importancia de preguntar. Y les recordamos las redes sociales para que puedan llegar a más personas. También les pedimos que a medida de lo posible nos sigan, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Está también el número de WhatsApp para cualquier duda o comentario. Si quieren alguna constancia de participación, recuerden que a la tercera conferencia les podemos generar una constancia de participación. No me queda más que agradecerles a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy, a tanto los que nos acompañaron en Facebook como aquí en la plataforma de Zoom. Muchísimas gracias, Arqui, por todo lo que nos compartió. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.